Buenas tardes, compañeros del Congreso de Academia Journals Hidalgo 2020. Lo que vamos a presentar nosotros como integrantes de este proyecto es la evaluación del proceso de ETL en dos plataformas libres, para analizar los resultados de los exámenes de ingreso de alumnos que se presentan que quieren ingresar al Instituto Tecnológico de Pachuca. Las personas que trabajamos en este proyecto es Saúl Hernández Vivero, Salvador Martínez Pagola, Angélica Enciso González, Verónica Paola y un servidor, David González Marrón. Dentro de lo más relevante que podemos mencionar en nuestro proyecto es que vamos a describir un proceso de cómo lo hicimos para preparar la información de manera automática para ayudarnos en el proceso de toma de decisiones, considerando que tenemos muchos datos de resultados de los exámenes de ingreso que realiza normalmente el Ceneval. Entonces, el proceso de decisión, de toma de decisiones es muy importante y una de las cosas bien relevantes para nosotros es hacer este proceso de manera automática. En algún trabajo anterior hicimos ya todo este análisis con respecto a hallazgos de los atributos más relevantes que pueden ser utilizados para la toma de decisiones y para conservar a nuestros alumnos de la mejor manera dentro de la institución. En este trabajo lo que estamos indicando es el uso de dos grandes herramientas como Pentaho Data Integration y Python, un lenguaje y otra herramienta gráfica para poder hacer este tipo de análisis, pero lo que queremos hacer es un proceso automático. Antes lo habíamos hecho manualmente, en este trabajo lo que tratamos de hacer es ese proceso, manejarlo de manera automática. Y nos interesaron muchos aspectos como los siguientes, como la velocidad de desarrollo de la aplicación, qué tan fácil era utilizar Pentaho Data Integration comparado contra Python, qué habilidades se requerían para poder hacer esta actividad en cada uno de ellos y la facilidad de realización, qué tan complicado era hacer este proceso. Entonces, por un lado, algo que es importante mencionar es que tenemos más de 90 archivos en los cuales se van generando durante los diferentes semestres que se van haciendo los exámenes. Estamos hablando de más de 4 años y medio de datos que se van generando con archivos muy grandes. Y la estrategia es, lo vamos a hacer tanto en Pentaho como en Python y vamos a tratar de hacer este proceso de manera automática. Esto es lo que se busca en este trabajo. El examen de ingreso a la institución se compone y va variando en cada uno de los semestres, de más de 102 atributos. Y entonces, estos 102 atributos, pues analizamos cuáles eran los que eran más relevantes y escogimos 57 atributos. ¿Cómo hicimos este análisis? Bueno, pues manejando lo que se maneja componentes principales para ver cuáles son los atributos más relevantes que habría que trabajar con ellos. Dentro de las propuestas de solución, nosotros pretendemos, o lo que buscamos siempre es generar este proceso utilizando Pentaho y también usarlo utilizando Python. Pero se nos dio la oportunidad de que como las dos herramientas permiten obtener resultados en estos tres tipos de diferentes sistemas operativos, aprovechamos para generar una versión en Windows, otra versión en Mac, otra versión en Linux, para cada uno de ellos, tanto para Pentaho como para Python, y bueno, analizar las características que se presentan en cada uno de ellos. Al trabajar con Pentaho Data Integration, como es una herramienta gráfica, pues lo podemos hacer mucho más rápidamente. Es algo que aprendimos en este proceso. Normalmente es mucho más fácil de realizar, es más intuitivo y aquí se va viendo parte del proceso de cómo lo hicimos para preparar los datos. Nos dividimos en datos socioeconómicos, datos de identificación, datos de personal y datos académicos. Y estos datos de aquí los pasamos a un proceso de minería de datos donde se obtuvo un análisis más rico sobre los datos y hallazgos que hay en los datos. Por otro lado, con respecto a Python, como es un lenguaje y no es tan intuitivo, bueno, una de las cosas que usamos es un diagrama de flujo, que es exactamente equivalente al que acabamos de ver con Pentaho Integration, pero aquí se nos hizo más fácil el proceso ejemplificarlo así, porque realmente en Python tenemos un montón de rutinas y esas rutinas tienen muchos parámetros y muchas cosas. Entonces, es equivalente este proceso, pero utilizando aquí un lenguaje de programación.
Dentro de los hallazgos que obtuvimos al momento de estar haciendo estas actividades, nos dimos cuenta que obtenerlo con Pentaho Data Integration nos llevaba menos tiempo. Nos llevaba menos tiempo. El número de horas requeridas para hacer este proceso fue mucho menor, en Pentaho Data Integration comparado contra Python. En cada una de las diferentes plataformas, cada uno de los diferentes sistemas operativos, tanto en Mac como en Ubuntu, como en Windows, esto se presentó así. También algo que vimos es que nos tardábamos más tiempo en estar haciendo esta actividad con un lenguaje de programación. Depende de la habilidad, pero aquí lo que escogimos es alguien que tuviera una habilidad media en el desarrollo de sistemas. Entonces, en Pentaho Data Integration fue más fácil que hacerlo en Python. Otra cosa también que pudimos analizar es la calidad de las herramientas. Las herramientas ambas son bastante buenas. La calidad de documentación y todo es muy buena en cada una de ellas. Sin embargo, hay mucho más documentación en Python que en Pentaho Data Integration, precisamente porque está hoy en día de moda este tipo de lenguajes y porque nos proporciona una versatilidad muy grande con respecto al análisis de datos. La facilidad de uso de la herramienta, nos dimos cuenta que era más fácil en el ambiente de Windows. No sé si sea por el sesgo que a veces tenemos de que utilizamos más Windows, pero se facilitó más la actividad en Windows. La capacidad de poder debuguear, de poder analizar, de poder depurar el código, pues en ambas las herramientas son bastante buenas. La portabilidad es completa en los sistemas que estamos manejando por ahí y pues, el proyecto distribuible fue bastante bueno en todas las opciones. Algo también importante es el tiempo que nos llevó esto. Nos llevó más el tiempo en horas en Python que en Pentaho Data Integration. El espacio que requirió las versiones a la hora de preparar todo el ambiente fue mayor en Pentaho Data Integration, mucho mayor, diría yo, que con Python. Y el nivel de conocimiento y de herramientas pues, es prácticamente equiparable. Se obtuvo mejor desempeño en Windows. En Windows obtuvimos mejor desempeño con respecto a las otras herramientas. Y la memoria principal, el equipo que más requirió memoria para hacer este procesamiento fue en los equipos de Apple, de Mac, y seguido de Windows 10. En el caso de Ubuntu, realmente fue muy eficiente en el uso de memoria, pero sin embargo requirió más tiempo de CPU que en los otros lugares, ¿no? Ubuntu consumió más CPU, ocupó menos memoria, pero requirió más CPU para poder hacer sus procesamientos. Como resultado de esto podemos decir que se obtuvieron las diferentes versiones, tanto en los diferentes sistemas operativos Windows, Mac OS y GNU Linux, y en todos equivalentes, nos dan los mismos resultados. La aplicación es totalmente portable en los tres diferentes sistemas operativos. El tamaño varía. El tamaño varía. Vimos que Pentaho Data Integration requiere más recursos. El desempeño en Windows fue un poco mejor que comparado relativamente, es muy poco, pero sí fue mejor que en los demás sistemas. Y el proceso de hacer esta actividad que antes nos llevó varios meses, varias personas están trabajando con 92 archivos, etcétera, para poderlos consolidar, pues realmente se simplificó muchísimo. Los resultados fueron bastante buenos. Bueno, aquí presentamos algunas bibliografías utilizadas y podemos decir que fue muy satisfactorio trabajar con esto y los resultados, bueno, ya los pueden constatar ahí en los documentos. Muchas gracias.